El día de hoy estaremos platicando en específico de las soluciones que nos puede dar ROM Semiconductors. ROM Semiconductors es un fabricante que se dedica a desarrollo de, no solamente de resistencia, empezó como resistencia, sí, pero no solamente son resistencias. Tenemos soluciones de potencia, MOSFETs, transistores, silicon carbide. Entonces, el portafolio que nosotros podemos ofrecer con ROM es muy, muy amplio. Y obviamente el día de hoy, la intención de hoy es platicar sobre las soluciones que tenemos con los sensores y tratar de dar un pequeño demo o mostrar cómo funciona el sensor Shield. El sensor Shield es la tarjeta de evaluación que nosotros tenemos por parte de ROM para echar a andar o para trabajar los sensores, varios de los sensores que nosotros tenemos. La idea de ROM es poder ofrecer a los clientes en la parte de sensores distintos tipos de soluciones, distintos tipos de sensores que puedan funcionar de acuerdo a sus requerimientos. Podemos ver en esta diapositiva, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la presentación, los distintos tipos de sensores, pero podemos ir desde sensores, desde acelerómetros MEMS, sensores de movimiento, de proximidad, temperatura, presión, hasta controladores para touch, para pantallas touch. ¿Cómo se conforma el abanico de sensores que tenemos con ROM? Directamente de los productos que ha desarrollado ROM por su cuenta, pero también el portafolio se amplía de empresas que ha adquirido. Dos de ellas enfocadas a sensores son Lapis Semiconductor y Kyonix. Entonces, si en algún momento durante su búsqueda de componentes se han encontrado con estas dos marcas, forman parte de nuestro portafolio de sensores. Empezando con los sensores. Como vieron, tenemos sensores que pueden servir para detección de movimiento, detección de caídas, los acelerómetros. Los acelerómetros, bueno, ya son conocidos. 3 ejes o hasta 6 ejes, que sería como el combo de sensores de movimiento o aceleración con combo de sensor magnético. Como podemos ver en la presentación, los sensores que nosotros podemos trabajar o las versiones que podemos ofrecer en los sensores pueden ir desde más menos 2G, pasando por más menos 4 o hasta 8 Gs de detección, con detecciones ya embebidas o librerías que podemos entregar para double tapping, caída libre o shaking. También dentro de esta familia de sensores tenemos las opciones automotrices. Tenemos un número de pares, si mal no recuerdo, que soporta automotriz. Entonces, para cualquiera de las soluciones, digo, este tipo de soluciones a lo mejor las vamos a enfocar un poco más a sistemas industriales o de consumo, pero también queríamos platicar sobre eso, ¿no? Que si en algún momento se necesitara una solución automotriz, tendríamos con este tipo de producto algo que ofrecer. También tenemos los magnetómetros. Los magnetómetros es un simple sensor que puede detectar presencia de campos magnéticos. Lo interesante de este sensor es que podemos detectar la presencia del campo magnético en los 3 ejes. Entonces, para detectar la presencia o la posición de algún imán alrededor de nuestro sensor, alrededor de nuestra tarjeta, este tipo de sensores nos pueden servir mucho. Hay aplicaciones donde para detectar niveles en algunos tanques se necesita, estos flotadores ya tienen integrado un imán. Entonces, para no tener que desarrollar desde cero o rediseñar estos tanques, pues se puede ocupar el imán que está presente en el flotador y con ese tipo de sensores magnéticos, pues nos pueden servir para, dependiendo la distancia, qué tan alejado esté este imán o el movimiento del flotador, por ejemplo, podemos nosotros saber o calcular aproximadamente el llenado que tenga. Para cualquiera de estos dos,
este tipo, de estos dos sensores que nosotros tenemos aplicaciones o notas de aplicación, técnicas o simplemente ejemplos de cómo echar a andar, cómo configurar los sensores, estos dos sensores. Entonces, esta aplicación o esta información la podemos encontrar sin ningún problema en la parte de kionics.com/application notes o technical notes. En realidad, ya las dos tenemos, cualquiera de estos dos links nos van a llevar a una sola página. Solamente tendremos que hacer filtros de si necesitamos notas de aplicación o technical notes. Entonces, pueden ser desde echar a andar los sensores, ejemplos de layouts, o hasta, por ejemplo, si tenemos dos números de parte de Kionics, cómo hacer reemplazo de uno a otro, ¿vale? Y en algunos casos también podríamos dar ejemplos si se tiene o si se tiene considerado o presente una parte de nuestra competencia, también podríamos dentro de estas notas de aplicación dar ejemplos de cómo hacer esos cambios usando nuestra tecnología. Otros tipos de sensores que nosotros tenemos son sensores enfocados a luz. Sensores enfocados a luz que pueden ser luz ambiental, ya sea digital o analógico, o poder detectar 3 colores, RGB, un sensor RGB, ¿vale? Hablando específicamente de los sensores de luz ambiental, ya sea analógicos y digitales, podemos ver que tenemos distintas versiones, ya sea en la parte con salida analógica o salida digital con I²C. ¿De qué va a depender el sensor que nosotros vayamos o el número de parte que nosotros vayamos a recomendar? Pues va a depender del rango de luxes que nosotros necesitemos, ¿vale? Entonces, como podemos ver, el empaquetado es sencillo, relativamente sencillo de ensamblar, y ya sea en en salida digital o en salida analógica, cualquiera de las dos opciones les pueden servir. Y en la parte igual del sensor de color o el sensor RGB, también el empaquetado es relativamente sencillo y pues nos puede ayudar a detectar colores si en algún momento necesitamos una aplicación para detectar colores, o hablando de otros ejemplos por ejemplo en iluminación, donde en iluminación o en la iluminación LED tenemos dos tipos, generalmente se manejan 3 tipos de colores o rangos de blanco: blanco cálido, neutro y frío. Entonces, hay casos donde se puede hacer combinación de LEDs fríos con LEDs cálidos, y esta temperatura de color, si es que se necesitara realizar una medición para controlar exactamente la temperatura de color que queramos haciendo el mix, con ese tipo de sensores se podría realizar esta medición. Aquí, por ejemplo, en temperatura de color, veamos el ejemplo de que podríamos medir desde 2000 grados Kelvin hasta 10.000 grados Kelvin. Dentro de los sensores ópticos, no solamente estaríamos hablando también de los sensores de luz ambiental o de los sensores RGB. También tenemos algunas soluciones infrarrojas. Como podemos ver en esta parte de la presentación, tendremos soluciones separadas, ya sea el diodo emisor o el fotorreceptor de forma independiente o en un solo empaquetado, ¿vale? Uno de estos ejemplos sería el RPI, el 1035, que, como podemos ver en la imagen, es un sensor que ya tiene integrados ya el emisor y 2 receptores. Ya igual la resistencia, nada más para nos daría 2 salidas directamente que podemos conectar directamente al micro, y nos puede ayudar a detectar movimiento, ¿no? Dirección de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cuando hablamos de las soluciones discretas o las soluciones separadas, igual tendríamos soluciones tanto en True Hole como en montaje superficial, emisor, receptor. Entonces, se pueden hacer mix de cualquiera de los dos, en caso de que se necesitara trabajar con los dos. Si nada más se necesita
mandar o hacer, mandar la luz, pues obviamente, o estar recibiendo, pues estaríamos hablando de soluciones separadas. Ahora, si hay casos donde, como comentaba, se necesita tener tanto el emisor como el receptor en un mismo empaquetado. En este caso, para detectar objetos, no sé, en un rango de 6 milímetros, rangos muy pequeños, podríamos tener distintas opciones. Bueno, en realidad tendríamos 3 opciones. El RPR 220, que lo tenemos en este empaquetado, cuya luz trabaja a los 940 nanómetros, o este empaquetado con el PC30N o UC30N. ¿Cuál es la diferencia? Pues nada, únicamente los nanómetros o la luz, el rango de la luz al que está trabajando. Tenemos ahorita una pregunta. Va a depender, para detectar luz ambiental, yo creo que podríamos trabajar directamente sobre este tipo de sensores, los que habíamos estado aquí trabajando. Tendremos que revisar, igual podemos revisar más adelante sobre estos requerimientos. Entonces, ahorita, igual terminando ahorita la presentación, podemos ir un poco más a fondo sobre esta pregunta. Entonces, sobre estos ejemplos, como pueden ver también aquí, tenemos ya tanto el emisor como el receptor ya integrados. Vuelvo a lo mismo, en este caso son para detectar presencia de objetos en muy baja, en corta distancia. Y nada más, digamos, un on-off, ¿no? Casi. Si quisiéramos una solución un poco más completa, tenemos una solución que ya está integrada, tanto detector de presencia como de luz. Este sensor, que lo podemos ver de este lado, ahorita vamos a ver más adelante, explicar un poco mejor sobre este. Las aplicaciones son detectar presencia, detectar objetos, por ejemplo, en dispensadores de gel o en los dispensadores de agua, en los sanitarios, para que no no utilizar llaves mecánicas, sino que el sensor, esto lo vemos mucho por ejemplo, en supermercados, en ese tipo de establecimientos donde donde necesitamos en los baños no tener contacto y con la presencia de la mano únicamente se active el gel o el agua. Este tipo de productos van enfocados a eso. Obviamente también en objetos de consumo, ahora que se está ocupando en algunos equipos de consumo, cafeteras, refris, la parte de touch, soluciones donde a lo mejor el touch no es conveniente por el metal, por el material utilizado, un sensor infrarrojo puede ser la solución en este caso. ¿Cómo funciona? Pues bueno, aquí podemos ver un poco mejor. Tenemos tanto la parte del sensor infrarrojo para detectar la presencia, como la parte del sensor de luz para justamente hacer eso, la parte del el sensado de luz ambiental. Este sensor se comunica por I²C. El voltaje de alimentación, pues de 2.5 a 3.6. Y el rango de luxes que puede detectar va a ser desde 0 hasta 43.000 lux. Lo interesante de esto es que se puede configurar, es por I²C como se configura el rango de detección, ¿vale? Digo, este tipo de aplicaciones no son para detectar objetos a 1 metro o a medio metro de distancia, más bien para, como habíamos visto en aplicaciones anteriores, equipos de consumo, presencia en rangos muy pequeños, hasta 10 centímetros, que yo creo que puede ser un buen rango. Entonces también podríamos configurar, en este caso, el sensor, ¿vale? Igual, dentro de los sensores de luz o relacionados con la detección de luz, tendríamos también un sensor ya con todo embebido para realizar monitoreo del ritmo cardíaco o los pulsoxímetros, ¿no? Esos equipos que nada más podemos ver que manda
una señal o un LED verde y el mismo sensor ya detecta con el contacto directamente con la piel el pulso cardíaco. Digo, el ejemplo donde empezaron este tipo de sensores serían los pulsoxímetros, pero igual en los smartwatches, que también ya son capaces de indicarnos el pulso cardíaco que tenemos, es donde se ocupan esto, ¿vale? Como podemos ver, ya está todo en un solo empaquetado, emisores como el receptor, con comunicación y cuadrada C. Y tendremos dos versiones. Las dos versiones, el 1790 o el 1792, va a depender también de la velocidad de sampleo. Avanzando un poco más sobre las opciones que tenemos en los sensores, tendríamos también soluciones para sensado de temperatura. Entonces, tendríamos tanto salida digital como salida analógica. Aquí estamos hablando de dos números de parte, y la diferencia en cada una de las familias podríamos hablar de los empaquetados. El consumo de energía estamos hablando de alrededor de 75 microamperes, y en modo dormido o sleep, shutdown, estaríamos consumiendo alrededor de 1 microampere. La eficiencia o la precisión también va a depender mucho, en muchos casos, de los requerimientos del cliente. En este caso estaríamos hablando de más o menos 3 grados centígrados y un rango de operación de menos 30 a 95 grados centígrados. Lo interesante de la familia digital es que tiene una salida enfocada a termostato. Entonces, cuando detecta cierto rango de temperatura o una temperatura ya preprogramada, manda la señal. En este caso, por ejemplo, podría ser para controlar un relay, desactivar un relay, ¿vale? Entonces, ese es como uno de los beneficios que podemos obtener con este tipo de sensores, la parte digital. Si por otro lado usted o el cliente, los requerimientos necesitaran una salida analógica, también tendremos la solución con el BD1020. Cualquiera de todos estos kits o estos números de parte, como podemos ver, tenemos los kits de evaluación disponibles que se podrían comunicar en la mayoría de los casos con el sensor Shield. Igual, si se necesita, si les interesa o uno de los requerimientos es integrar un sensor de presión o estar midiendo presión dentro del integrado o de la tarjeta que ustedes están desarrollando, tendríamos una solución con el BM1386 que les pueda apoyar en esa parte, ¿no? Salida digital, rangos de medición desde 300 milímetros, se me fue, pascals hasta 1300, ¿no? Igual podemos hablar de la precisión, bastante interesante este tipo de sensor. Entonces, aplicaciones de ese tipo, wearables, altímetros, por ejemplo, medir la altitud de un equipo, si está a nivel del mar, si está a lo mejor ciertos grados en otra ciudad un poco más alta. Esos son los tipos de aplicaciones que podemos trabajar con este tipo de sensores. Otro tipo de sensores que casi no se considera, pero que tenemos dentro de nuestro catálogo serían los sensores de efecto Hall. En los sensores de efecto Hall, pues son sensores que detectan el campo magnético. No nos mandan como el primero que mostramos el campo magnético medido dependiendo de la distancia. Estos podrían decirse que son sensores on-off. Con la presencia de un imán, polo positivo, polo negativo, se activa una señal digital, ¿vale? Tenemos 3 opciones bipolares que pueden tener tanto salida positiva como salida negativa. En algunos casos podrían tener ambas salidas. Y sensores que son capaces de detectar nada más un polo, positivo o negativo. Como podemos ver también aquí en la presentación, los rangos de medición pueden ser muy, muy amplios, dependiendo siempre de los requerimientos del cliente. Otro de los tipos de sensores que tenemos es un sensor de corriente.
Lo interesante de este tipo de sensor que estamos promoviendo es que idealmente no necesitaría tener contacto con el cable o idealmente no tendríamos que cortar el cable y nada más es prácticamente poner encima del cable o de la pista donde queremos medir. Entonces es como uno de los beneficios que tenemos. Dependiendo de la configuración que se utilice, puede medir hasta 50 amperes o podría medir hasta 200 o en algunos casos hasta 2000 amperes. Va a depender mucho también de las configuraciones. Lo interesante también de eso es que es una salida digital, 14 bits de resolución, comunicación encuadrada C. Otros de los sensores que tenemos presentes o que podemos ofrecer a ustedes, si se necesitara, serían los controladores para touch. En realidad estos van muy de la mano con las pantallas, generalmente, pero bueno, muchas pantallas ya vienen con eso incluido. Hay otras que no y se tiene que agregar de forma externa. Este tipo de paneles o touch podrían servir para ese tipo de aplicaciones. Entonces, esos al momento serían los sensores que podemos trabajar. Cada vez estamos sacando o se está tratando de ir incrementando el número de sensores o las opciones que podemos tener ofrecer para los clientes, para los ingenieros. Siempre va a depender también de lo nuevo que vaya saliendo y al final para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder apoyar en las sugerencias, para poder hacer recomendaciones de tecnología, ayudarles a filtrar. Muchos de estos sensores se pueden encontrar directamente en la página de ROM y ahí podemos ir filtrando dependiendo de lo que ustedes necesiten. Si a ustedes les interesa un sensor de luz, se puede acceder directamente en la página y ahí nos va a dar las tres opciones. Lo mismo que pasa cuando hablábamos de los sensores de las soluciones DC, LDOs, convertidores de CDC, que se pueden ir filtrando. También con los sensores, a lo mejor no hay tantas opciones como para filtrar, pero sí podemos ir seleccionando dentro de la página qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Platicando un poco más, no solamente tenemos los sensores y la intención de nosotros no nada más es proveer de las soluciones de sensores que les puedan interesar a ustedes, sino donde va ROM es también proveer las herramientas para que se puedan hacer ejemplos muy rápido que puedan verificar el funcionamiento de cada uno de nuestros sensores de manera un poco más rápida, ¿vale? Y en algunos casos también hacer a lo mejor hasta pruebas de concepto, ¿no? Que al final es lo mismo, revisar el funcionamiento del equipo, confirmar si nos funciona o no funciona. Para este caso, el Sensor Shield es el que nos va a ayudar a hacer este tipo de pruebas de concepto. Lo interesante de este tipo de este kit es que tiene la entrada o tiene los sockets para que podamos conectar los distintos tarjetas disponibles o sensores que nosotros tenemos para ustedes. ¿Cómo funciona esta tarjeta? Al final es aquí, esta nada más, la tarjeta que tenemos aquí principal es como la interfaz de conexión. Aquí nosotros tenemos los sockets para conectar cada una de las tarjetas o los sensores que nosotros tenemos. Nada más es una interfaz. A lo mejor nos ayuda un poco más con la parte de alimentación, separar 3.3, 1.8, 5 volts e ir seleccionando las interrupciones que nosotros necesitamos. No tiene, tal cual esa tarjeta que estamos mostrando no tiene un micro, va a ir de la mano con otras tarjetas. O sea, está disponible, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar su propio microcontrolador o ya tienen su tarjeta con las señales disponibles nada más para evaluación antes de integrar en ese PCB el sensor, podrían sacar las señales y se podrían conectar por jumpers a esta tarjeta. O cuando hablábamos de pruebas de concepto, pruebas un poco más rápidas, las opciones que se ofrece para hacer una implementación más rápida de prueba, no quiere decir que sea la solución que vamos a ocupar para el producto final.
al final el producto final va a necesitar el microcontrolador que ustedes van a utilizar con su código propietario, pero para una implementación o una prueba rápida, ¿cómo se trabaja? Pues se trabaja de la mano con las tarjetas de Arduino, ¿vale? Como podemos ver, ya tiene el pinout listo para embonar o para trabajar en conjunto con un Arduino. Nada más se conecta. Sí, obviamente hay que identificar el Arduino que nosotros tenemos o que ustedes tengan para evaluar. Si mal no recuerdo, las tarjetas ya vienen con una tarjeta, con un Arduino listo. Entonces la conexión es muy, muy sencilla, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, este tipo de soluciones son para pruebas de concepto, no para un producto final. Entonces, es muy sencillo, se conecta a la tarjeta y se instala el programa, ¿no? ¿Cuáles son los kits que nosotros tenemos? Cuando nosotros adquirimos el Sensor Shield o cuando nosotros empezamos a hacer pruebas, vamos a ver que ya tenemos algunas tarjetas que vienen en el kit o sensores en forma de módulos para implementar de forma muy rápida. Esta sería la lista de sensores que nosotros ya podemos tener en nuestro Sensor Shield. ¿Cómo nos van a llegar? Nos va a llegar de esta forma. Separados, explicando qué sensor se está utilizando, el número de parte. Aquí de todos modos tenemos esa lista, ¿no? Esos no son todos los kits que nosotros podemos entregar o que se pueden disponer. Son los más importantes, pero si se necesitara algún otro sensor, que conforme vayamos sacando nuevos sensores, se van a ir agregando como opciones adicionales de compra o opciones que se pueden adquirir de forma separada. ¿Cuáles son estos? Pues un sensor de temperatura o, en este caso, las opciones, las dos versiones que tenemos para el sensor de ritmo cardíaco. Estos serían los módulos extra que se pueden adquirir de forma separada. Pero adquiriendo o teniendo el Sensor Shield, no necesitaríamos tener por separado otros sensores. Ya tendríamos disponibles varios de los sensores para hacer pruebas, para comenzar a hacer pruebas. ¿Cuáles son las herramientas básicas para empezar a trabajar con el Sensor Shield? Aquí estoy compartiendo la imagen o los links de donde se pueden obtener. Es muy relativamente fácil de encontrar. Es rom.com, /Sensor Shield, support, /Shield, y ahí vamos a obtener toda la información que necesitemos. Desde ahí podemos descargar el User Guide. Desde ahí podemos ver cuáles son los módulos. Cada uno de estos módulos que estamos revisando, que estamos platicando, en esa página se puede tener acceso a los esquemáticos, al software de ejemplo, a los Gerber también en algún caso, o acceso directo a los datasheets de los sensores, ¿vale? Otra de las herramientas básicas que se necesita para empezar a trabajar con el Sensor Shield, en caso de que se necesite trabajar o se quiera trabajar en una implementación rápida con el Arduino, obviamente sería el IDE de Arduino, ¿vale? Entonces, para comenzar, esto sería lo básico con lo que podremos empezar y con lo que podemos empezar a hacer algunas pruebas. Como habíamos comentado, la idea de hoy es platicarles sobre todos los sensores o la mayoría de los sensores que tenemos, que se puedan empezar a dar una idea o algún requerimiento que tengan y nosotros después, no solamente aquí, sino después poder apoyarlos enfocarnos un poco más en su requerimiento. Y obviamente parte de este training también era eso, ¿no? Este webinar. Explicarles o hacer un poco cómo puede funcionar de forma muy rápida, muy sencilla, el Sensor Shield, ¿vale? Entonces, en este caso, en este demo, lo que vamos a hacer o lo que se está pensando hacer es demostrar cómo de forma muy rápida podemos empezar a trabajar o obtener datos del BM1422, que es el sensor magnético, ¿vale? Toda esta información también la tenemos disponible en el User Guide. De hecho, en el User Guide estos pasos que vamos a dar a continuación se encuentran aquí y también se pueden encontrar
cómo implementar otro tipo de sensores. Que una vez que se hace la primera implementación, es más fácil empezar a jugar, empezar a hacer pruebas con los demás, ¿vale? Empezar a obtener datos. Que lo interesante de esto es justamente eso. Una herramienta con la que podamos empezar a recibir datos del sensor y empezar a ver cómo se comporta. No tanto hacer el procesamiento de los datos, sino nada más ver los datos y empezar a ver cómo eso los podemos utilizar en nuestro producto final. Entonces, en este pequeño demo que vamos a trabajar, unos cuantos slides, vamos a tratar de explicar eso. Como les comentaba, en este caso la idea de este demo es mostrar cómo se trabaja con el BM1422, el sensor magnético. Como les comentaba, directamente en Sensor Shield Support, en este caso diagonal Magnetic Sensor, no necesariamente tienen que aprender toda esa dirección. Buscando dentro del ROM Sensor Shield, como les comentaba, vamos a obtener la página principal del kit y un acceso a cada uno de los sensores disponibles. Como podemos ver, ya la tarjeta ya está lista con las configuraciones básicas, capacitores de desacoplo, en algunos casos resistencias de pull-up, bridge, algunos jumpers en caso de que se necesitara, y es muy básico. ¿Vale? Entonces, aquí es donde podemos ver un poco del material que nosotros podemos ofrecer con el kit, o información técnica que podemos ofrecer para trabajar, para entender cómo está conectado. Porque al final lo que vamos a hacer es necesitamos transportar este diseño o este circuito, integrado a nuestro diseño final. Entonces, este tipo de imágenes, estos esquemáticos nos ayudan justamente a eso, entender eso. Es cómo conectar en nuestro PCB o cómo hacer las conexiones para conectar nuestro sensor. Igual, ¿cuáles son los requerimientos básicos? Arduino, en este caso el ejemplo es con un Arduino 1, pero puede ser cualquier Arduino y lo vamos a ver más adelante. Descargar el IDE. Requerimiento es una versión 1.6.7 o mayor. Ahorita creo, o al menos la que yo tengo es la 1.8, si mal no recuerdo, o no, pero ya es un poco mayor, ¿no? Aquí se puede descargar directamente, arduino.cc, diagonal, y de ahí acceder a software. Obviamente un cable, en este caso necesitamos un cable que cambie de tipo A USB tipo A a USB tipo C. Y obviamente el Sensor Shield, ¿vale? La configuración básica es eso, ¿no? Afortunadamente también el Sensor Shield ya tiene las conexiones ya tiene las indicaciones para realizar una correcta instalación. Lo interesante es eso, ¿no? Tomar en cuenta que este tipo de, este header debe ir de la mano con donde tenemos la parte de Analog In o Power. El USB debe quedar de este lado, ¿vale? Entonces, eso se conecta, iniciamos. Este sensor es un sensor digital, es un sensor de I²C, lo vamos a ver más adelante, pero el Sensor Shield tiene 3 tipos de zonas para conectar 3 tipos de sensores. Sensores con comunicación I²C, tenemos 5 sockets disponibles. Comunicación analógica o sensor con salida analógica o un GPIO, ¿no? En este caso, el sensor es un I²C, un sensor con comunicación I²C, entonces lo vamos a conectar en esta parte. ¿Cuáles son lo que igual debemos de considerar al momento de conectar? El tipo de alimentación que nosotros tenemos. En estos tres últimas líneas o pares de headers, vamos a ver en el Sensor Shield que tenemos 1.8, 3 o 5 volts. Dependiendo del sensor, es el voltaje que se va a seleccionar para alimentar. Este sensor puede funcionar en 1.8 o en 3.3 o 3 volts, ¿vale? Y este sensor funciona o el programa ejemplo que nosotros tenemos funciona con la interrupción 1, que
la vamos a tener de este lado. Aquí, por ejemplo, tenemos interrupción desde el 1 hasta el número 5, ¿vale? Así es como funciona este programa de ejemplo. Es muy rápido, es muy sencillo realmente de trabajar con nuestro, empezar a hacer pruebas de concepto con nuestros sensores. Únicamente es conectar, ya que tenemos las conexiones mostradas hace rato en la diapositiva anterior, conectar el USB tipo B de un lado del sensor shield, y el otro lado de la computadora. Para cada uno de los sensores, requeriremos bajar cada uno de los programas ejemplos que tenemos. En este caso, necesitamos bajar el programa ejemplo para el BM1422. Igual, en nuestra página principal va a ser Sensor Shield. De Sensor Shield tenemos los distintos sensores que estamos mostrando que podemos dar soporte, y dando clic en cada uno de ellos nos va a obtener los esquemáticos, acceso al datasheet, y hasta abajo, en la parte inferior de la página, nos vamos a encontrar con un apartado que dice software. Ahí en ese software, ese es el que vamos a descargar y donde vamos a poder obtener el programa ejemplo. Una vez que ya lo hayamos descargado, vamos a abrir el Sensor Shield. Es muy, muy sencillo. Una vez que tengamos ya conectado el sensor, que ya tengamos el IDE, el Arduino IDE, tenemos que configurarlo para indicarle cuál es el sensor que nosotros vamos o la tarjeta del Arduino que vamos a utilizar. Obviamente también vamos a tener que instalar las librerías del sensor que acabamos de descargar. En este caso, es tan fácil como irnos a Sketch, Include Library, Add Library, y una vez que tengamos, que seleccionamos Add Zip Library, nos va a abrir una ventana donde tenemos que buscar el zip y seleccionar el zip que nosotros hayamos descargado. Lo seleccionamos, y una vez que le demos a aceptar, se va a agregar esa librería a nuestro IDE. Ya tenemos la librería lista en el IDE de Arduino. ¿Qué procede? Abrir ese ejemplo. Nos vamos a ir a File, Examples, y hasta abajo vamos a encontrar en Examples todos los ejemplos que viene por default de Arduino. Hasta abajo nos vamos a encontrar con el que acabamos de instalar, el BM1422 Example, y seleccionamos la última opción que tenemos. Ahí, una vez que lo hayamos seleccionado, se nos va a abrir una nueva ventana de Arduino, del IDE, y ya vamos a poder ver el programa ejemplo que se va a cargar en nuestra tarjeta. Igual, en una implementación rápida es utilizar ese programa y cargarlo directamente. Si se quiere jugar un poco más, se puede ir investigando un poco las funciones que vienen ahí para ir haciendo modificaciones dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿vale? Como les comentaba, una vez que ya tenemos cargado eso, tenemos que seleccionar la tarjeta base que nosotros estamos utilizando. En el ejemplo que tenemos aquí, se está hablando de un Genuino 1, y por tanto el puerto que nosotros, o como nos lo va a detectar, va a decir COM13, 5, dependiendo de la computadora, y debe coincidir con el número de parte que nosotros tenemos aquí. Va a depender de la tarjeta que ustedes tengan. En este caso yo tengo un 2560, entonces tengo que seleccionar que las dos coinciden aquí, tanto la tarjeta como el procesador que voy a utilizar, ¿vale? Ya tenemos cargado el programa, ya tenemos conectado y seleccionado correctamente en la tarjeta el procesador que nosotros vamos a utilizar, y vamos a compilar y a cargar el programa. ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy sencillo. Se puede compilar con la flechita, con la palomita que tenemos aquí, o con la flecha que tenemos aquí, se hace la compilación y se carga en el programa. Entonces,
vamos a hacer clic en la flecha que tenemos y va a empezar a hacer compilar y a cargar el programa. Una vez que haya terminado de cargar el programa, vamos a ver aquí un mensaje que dice Done Uploading. Y ya está listo el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Irnos a Tools, Serial Monitor, inmediatamente el programa ya está corriendo. Entonces, una vez que hagamos clic en Serial Monitor, nosotros se va a abrir una segunda ventana o una ventana en paralelo, donde podremos ver los datos que se están cargando. Y aquí podemos ver cómo está mandando constantemente los datos. En este caso, si nosotros acercamos un imán, vamos a ver cómo en algún rango en X o Y empieza a detectar o hacer el cambio. Normalmente está en 50, 20. Cuando acercamos un imán, se puede subir hasta 200, 370, dependiendo, ¿vale? Entonces, es muy, muy sencillo como pueden ver, es muy sencillo de implementar el ejemplo. Al final, parte de esto es mostrar rápido cómo se pueden echar a andar, cómo se pueden trabajar. No quiere decir, vuelvo a lo mismo, que sea la única opción. Al final, para un producto final siempre se va a necesitar el código propio, el micro propio, la tarjeta desarrollada por ustedes mismos y hacer esos cambios a eso, ¿no? En esos casos, nosotros y junto con el equipo de soporte de ROM es donde podamos ir apoyándolos con las dudas que ustedes tengan técnicas en firmware, en esquemáticos, ¿no? Para implementaciones rápidas, esa es una buena herramienta que podemos utilizar. Y, como comentaba, ya por último, aquí se puede ver un poco mejor cómo está dividido el sensor Shield. Dependiendo del tipo de sensor que ustedes necesiten o el que vayan a utilizar, con salida I cuadrada C, con salida analógica o leer unos IOs, es como se va a utilizar o cómo se puede hacer, donde se pueden conectar cada uno de los módulos. Y aquí es lo mismo que les decía, dependiendo del voltaje de alimentación que ustedes quieran implementar o que el sensor soporte, es lo que vamos a seleccionar, 1.8, 3 o 5 volts. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, es una implementación bastante sencilla, bastante rápida. De cualquier forma, cualquier duda, la intención de esto es mostrarles rápido, pero cualquier duda que se pueda tener, nosotros podemos ser el contacto, podemos ser quien les soporte. Al final, nosotros, como representantes en la región, somos los encargados de ayudarlos con cada uno de estos requerimientos. Como habíamos mencionado con anterioridad, apoyar con muestras o tratar de evaluar junto con el fabricante la posibilidad de entregar muestras, hacer las cotizaciones, dar el soporte técnico y una vez que ya se tenga todo listo, pues trabajar en conjunto con los distribuidores encargados de la región o con los que ustedes estén trabajando, ¿vale? Y básicamente sería del día de hoy.